Hola, hoy estaremos hablando de la evaluación desde distintas formas de clasificación de esta. Por un lado, abordaremos 5 tipos de evaluación según su propósito y por otro, la evaluación de acuerdo con la interpretación de sus resultados y aquellas que se clasifican a partir de la forma en que se colecta la información y la devolución a los estudiantes. Empecemos entonces por la evaluación de desempeño. Es un tipo de evaluación que busca reflejar prácticas y desempeños que realmente están ocurriendo ante un reto de aprendizaje. Los procesos de evaluación van más allá de emitir una única y correcta solución. La evaluación de desempeño requiere observación, seguimiento y medición de conductas de los alumnos en el momento en que se encuentran ejecutando alguna acción. Esta clase de evaluación permite un aprendizaje significativo donde el estudiante puede crear y dar soluciones a una necesidad. Este proceso permite evaluar el cómo se realiza el proceso de transferencia de sus conocimientos plasmándolos en resultados observables. La evaluación de idoneidad, por su parte, es un proceso de instrucción pretendido, programado o implementado que se define como la articulación coherente y sistemática de 6 facetas y sus posibles interacciones de la siguiente manera: idoneidad epistémica, idoneidad cognitiva, idoneidad afectiva, idoneidad interaccional, idoneidad mediacional e idoneidad ecológica. La evaluación de idoneidad es un proceso supremamente complejo, puesto que involucra diversas dimensiones que a su vez están estructuradas en distintos componentes. Además, tanto las dimensiones como los componentes no son directamente observables y por lo tanto es necesario inferirlos a partir de indicadores empíricos. Entre tanto, la evaluación diagnóstica se presenta en un momento neurálgico del proceso educativo escolar, pues permite tener una perspectiva del estudiante, lo que conoce, lo que desconoce, lo que hace, lo que no hace, entre otras competencias que se desarrollan de especial manera en la interacción entre el estudiante y su contexto. En un sentido purista del lenguaje semántico, el término diagnóstico hace referencia a la determinación de problemas, enfermedades o déficits de distinta naturaleza. Sin embargo, en el contexto educativo va más allá, pues no puede, o mejor dicho, no debe limitarse a la asociación con la deficiencia, sino de un estado inicial a partir de un punto de inicio que puede darse en diferentes momentos en el proceso en el que el estudiante interactúa desde aquello que sabe o conoce con su contexto. De esta manera, se incluyen en la evaluación diagnóstica aspectos tales como persona, escuela, currículum, familia, sociedad, entre otros. Diríamos que la evaluación diagnóstica no da resultados concluyentes, cerrados o finales, y al contrario, sí proporciona hipótesis de trabajo. No encasilla, rotula o clasifica estudiantes. Y al contrario, da orientaciones sobre cómo aprende el estudiante y qué dificultades tiene. No evalúa habilidades de manera independiente para determinar en cuáles el sujeto es bueno o malo, y al contrario, ayuda a identificar los procesos de pensamiento que hace el sujeto para llegar a nuevos aprendizajes. En cuanto a los momentos de la evaluación diagnóstica, se tiende a pensar que ésta se da exclusivamente en el momento inicial o momento cero del proceso, pero esto de por sí significa desconocer los procesos previos del sujeto, los que trae consigo. En cambio, se tiene que la evaluación diagnóstica puede ser un punto de partida, un momento de intervención por sí mismo, una experiencia de aprendizaje y otros. En cuanto a los instrumentos y técnicas de recolección de información para llevar a cabo la evaluación diagnóstica son tan diversos como el objetivo mismo de la evaluación, pues lo importante es que la información que éstas arrojen permitan establecer estrategias de trabajo que aborden al estudiante desde aquello que hace muy bien, sabe o se le facilita, para movilizarlo hasta aquello que no hace, sabe poco o se le dificulta.
La evaluación diagnóstica desecha entonces la idea de los test de inteligencia y las evaluaciones estandarizadas, pues no valoran las potencialidades del estudiante. La evaluación de aptitudes. En términos generales, respecto a otros tipos de evaluación, la palabra aptitud se refiere no tanto a evaluar la adquisición o posesión de determinados conocimientos, sino que evalúa características innatas, potenciales o psicológicas que predisponen o le facilitan a una persona realizar determinadas tareas. Por lo general, a las evaluaciones de aptitudes también se les suele llamar pruebas psicotécnicas o se utilizan más en un ámbito laboral que en el ámbito académico para la postulación y medición de capacidades, destrezas y habilidades o unas tareas determinadas. Se utilizan esencialmente test cuantitativos de aptitudes en diversas dimensiones como el razonamiento numérico, abstracto, visual, espacial. Entre tanto, la evaluación de clasificación, de acuerdo con Leiva, se entienden como evaluaciones según el normotipo. Este tipo de evaluaciones buscan clasificar al sujeto evaluado de acuerdo a referentes externos o internos. Si los referentes son externos, se dirá que es nomotécnica, y si son referentes internos, se dirá que es ideográfica. Asimismo, la evaluación nomotécnica se divide en normativa y criterial. La evaluación basada en criterios permite al docente hacer un análisis de resultados más detallado para conocer en qué medida cada uno de sus estudiantes ha conseguido alcanzar determinados conocimientos o competencias a partir de un referente o un estándar. Esto facilita la tarea del desarrollo de material didáctico, guías de aprendizaje y elaboración de pruebas asociadas a esta competencia. Los criterios definen lo que se espera de algo que se evalúa, de alguien que se evalúa, permitiendo una valoración estándar y uniforme. Estos deben ser presentados a los estudiantes antes de iniciar su proceso de enseñanza para que ellos sepan a dónde van a llegar después de llevar a cabo su proceso. En los instrumentos utilizados en la evaluación por criterios, por lo general se incluyen dos categorías: exámenes de selección de respuesta múltiple o exámenes de elaboración de respuestas. La evaluación con base en las normas permite comparar el resultado de un individuo con los resultados de los demás que hayan presentado la misma prueba, tratando de medir diferencias individuales de desempeño entre los sujetos. Se utiliza para escalafonar, categorizar o ubicar a los estudiantes en escalas de rendimiento y puntaje. De esta manera, se determina su posición dentro de un grupo según los datos obtenidos. La evaluación con base en las normas no tiene en cuenta el proceso, descarta por completo los avances respecto al nivel inicial de cada estudiante. Este tipo de pruebas corresponden a una pedagogía asociada a lo tradicional, donde la evaluación se entiende y se utiliza para seleccionar y clasificar a los alumnos y se entiende como una meta de aprendizaje. Por su parte, la evaluación objetiva permite valorar la totalidad de los conocimientos, aptitudes, rendimientos y avances de un estudiante sin depender de la perspectiva del evaluador. Este tipo de evaluación es utilizada para obtener un diagnóstico y valorar el alcance de los objetivos planteados. Los instrumentos que se mencionan en este tipo de evaluación son tipo test, los cuales contienen ejercicios o ítems que tienen una única respuesta, donde la opinión del estudiante no influye en las respuestas, solo las respuestas por sí mismas. El diseño de los ítems plantea una situación estructurada cuya respuesta puede ser seleccionada. Los instrumentos se caracterizan por brindar unas puntuaciones bajo un parámetro que facilita su corrección y calificación. Un ejemplo de este tipo de evaluación son las pruebas estandarizadas tipo Saber, ICFES o ECAES. La evaluación subjetiva. De acuerdo con Vázquez Travieso, la valoración es realizada según la percepción del evaluador, verificando la calidad del proceso del estudiante a través de sus criterios propios.
De esta manera se puede determinar que la valoración es realizada bajo la perspectiva de aprendizaje significativo, utilizando métodos de análisis y pensamiento crítico que conllevan a la solución de problemas. Los instrumentos que se utilizan para este tipo de evaluación se caracterizan por medir un nivel de pensamiento complejo, creatividad, capacidad argumentativa, entre otros. Es importante en estos instrumentos que se establezcan rúbricas evaluativas con el fin de minimizar la subjetividad en el momento de la corrección o calificación. Se incluyen acá ensayos, estudios de caso, preguntas abiertas, casos prácticos, debates, entre otros.